Si bien es cierto que ha aumentado mucho este volumen de automóviles, nada absolutamente puede justificar esa falta de respeto hacia las personas peatonas, que son quienes son las únicas que están facultadas para utilizar las banquetas, ¿no? La pregunta es, ¿a costa de qué más estacionamientos? ¿A costa de espacio público? ¿A costa de áreas arboladas? ¿A costa de quizá vivienda más asequible para las personas? Cuando nosotros ocupamos ese espacio para un automóvil, que hay un dato muy importante, un automóvil, el 95% de su tiempo útil está estacionado. Es la manera más ineficiente de movernos. Las ciudades se diseñaron para que fueran los vehículos los que resolvieran ese problema de unir a las personas con sus satisfactores de necesidades. Si nosotros vemos las ciudades de antes de 1930, eran ciudades muy compactas, donde tenían usos mixtos, la gente se movía caminando, en bicicleta o en tranvía. ¿Sí? No habían entrado todavía los automóviles. Cuando inicia el automóvil se empiezan a crear estas autopistas, puentes, incluso se empieza a alejar la vivienda de los centros de las ciudades, porque hay un invento maravilloso que va a solucionar el problema. Y resulta que ninguna infraestructura ha sido suficiente para alojar la cantidad de automóviles que se generan en las ciudades cuando están pensadas en función del automóvil, ¿no? Se dice que los automóviles se comportan como los gases, no importa el espacio que les des, ellos van a ocupar siempre todo ese espacio. Entonces, por eso es que siempre decimos que esas soluciones como puentes, segundos pisos, nunca van a solucionar el problema. Lo que necesitamos hacer es diversificar los modos de transporte en la ciudad y darle a las personas la oportunidad de moverse de la manera en que les sea más conveniente. Y ahí es donde entran las responsabilidades tanto del gobierno, pero también las responsabilidades de nosotros como civiles de respetar los modos de movilidad que son más vulnerables, ¿no? Como a las personas peatonas, a las ciclistas, ¿no? En general en México es muy común que la gente estacione los vehículos sobre la banqueta y ahí son dos fenómenos. Por un lado es la gente que estaciona sus carros particulares, por ejemplo, frente a su casa, sobre la banqueta, y otro es el que existan comercios que convierten la banqueta en estacionamiento de manera ilegal, haciendo que ya la gente simplemente no puede caminar por la banqueta, que para eso es, pero han convertido a la banqueta de manera ilegal en estacionamiento. Hoy tenemos una pirámide de movilidad, de acuerdo a la Ley General de Movilidad y la estatal, que dice que la prioridad debe tenerla las personas peatonas y aquellas con una discapacidad, y en segundo lugar deben tenerla las personas ciclistas, en tercero las personas que usan transporte público, cuarto las que operan transporte de carga, y finalmente en el último lugar están las personas que operan vehículos automotor. Sin embargo, aquí siempre la pirámide había estado invertida y se pensaba pues, que el automovilista es el que tenía más derecho a utilizar la calle, aún incluso la banqueta. La gente se tiene que bajar a la calle para poder seguir caminando. Y otra también es que personas con discapacidad y personas mayores, al tener que transitar, tener que caminar por la calle, ponen en riesgo su vida más que una persona sin discapacidad o una persona joven. ¿Por qué? Porque se complica, por ejemplo, una persona en silla de ruedas que ya no puede transitar sobre la banqueta, tiene que pasarse al arroyo vehicular, y esto pone en riesgo su integridad física, y ya no se puede reintegrar a la banqueta hasta más adelante que ya no haya vehículos sobre la banqueta y que además se encuentre alguna rampa, si es que existen, porque también hay muy pocas. La solución no es dar más estacionamientos. Es como si la Secretaría de Educación viera que existe un problema de obesidad mórbida entre los niños y la solución que encontrara es mandar a hacer uniformes de estudiantes más grandes. ¿Sí? Yo creo que no es por ahí. Lo que tendría que hacer es unirse quizá con salud, con cultura, para empezar a cambiar estilos de vida, modos de vida,
para que ese problema se resuelva, pero de raíz, no usar solo paliativos. Entonces, la solución no es darle más estacionamientos porque se crea lo que se le conoce como la demanda inducida. Cuando tú haces segundos pisos, puentes, estacionamientos, entonces empiezan a llegar más vehículos que después saturan esas infraestructuras que ya le diste, y esto es un cuento de nunca acabar. Entonces, darle a ese espacio es una manera de quitárselo también a otros usos, como podrían ser espacios públicos de calidad. Entonces, y además, eso encarece, por ejemplo, las viviendas. Cuando obligas a tener estacionamientos, encareces la vivienda, entonces por eso tienes que expulsarla a las periferias de la ciudad, con todos los problemas que conocemos con ello. Lo que hace que se disminuya el tráfico es que los otros sistemas de transporte sean suficientemente buenos. Empezando por que las banquetas sean seguras, sean accesibles, no estén obstruidas por vehículos, no estén obstruidas por maceteras, por postes, por, bueno, un montón de cosas que generalmente hay, y que puedan estar sombreadas. Se necesita sombra en las banquetas, también para las ciclovías, que las ciclovías puedan ser sombreadas, que sean seguras, que no sean únicamente las líneas de pintura que delimite el espacio de los ciclistas y del resto de los carriles vehiculares, porque cuando es solo las líneas de pintura, si bien está delimitando el espacio, no está haciendo un espacio seguro. ¿Por qué? Porque los automovilistas, como no hay ninguna barrera, se pueden estacionar por ahí. Por eso es que se necesita estos medios de movilidad, también el transporte público, que el transporte público pueda ser suficientemente bueno, confiable, seguro, que las personas sepan que el transporte público los va a recoger en un punto y con toda confianza saben que van a llegar a su trabajo, a sus escuelas, a lo que necesiten de sus actividades diarias, y con esto que sea lo suficientemente bueno para que no necesiten el carro. Eso es lo importante, que tener carro sea una opción, más no una necesidad. La mejor solución al transporte es no necesitarlo. ¿Y cómo no lo necesitaríamos? Teniendo todas las satisfactores cercanos y teniendo también otra opción, darle opciones a la gente para que pueda moverse si quieren bicicleta. Recorridos de menos de 8 kilómetros, lo ideal y lo más eficiente incluso es hacerlo en bicicleta, ¿sí? Pero tenemos que darle una infraestructura segura y adecuada. Nosotros hicimos encuestas, les preguntamos a los ciclistas cuál es la principal, digamos, barrera que encuentras para andar en bicicleta, y lo que mucha gente cree es que es el clima. Cayó en el 5º lugar en la encuesta, ¿eh? Está en el 5º lugar, es una encuesta que se hizo con la Agencia de Cooperación Alemana en el 2018, y lo que estaba en primer lugar es una falta de infraestructura adecuada y segura, ¿sí? Eso era lo que mucho más afectaba. Entonces, quiere decir que sí está en manos, a lo mejor, del gobierno de poder dar esa infraestructura adecuada. Otra necesidad es un sistema de transporte adecuado a la altura de una ciudad metropolitana como ya lo es Hermosillo, una ciudad de casi 1 millón de habitantes, que no tiene esa opción.